Me acabo de presentar porque hay que entender por qué una doctora en ginecología, ¿no?, en este momento pues lleva un servicio de atención a la salud para personas trans, ¿vale? Yo siempre me he definido, hace muchísimos años que me defino como feminista, ¿no? Y de hecho me hice ginecóloga por militancia feminista, y esto puede explicar muchas cosas del por qué he llegado a, cuando me faltan 3 años para acabar mi vida laboral, pues bueno, a un nuevo reto, ¿no? A ver, Transit empieza hace unos 5 años y medio. Yo soy directora de servicios de ginecología de atención primaria de una parte muy grande de Barcelona, ¿vale?, del Camp Numancia, Camp Manso, y hace unos 5 años y medio, por una serie de situaciones que viví yo en mi servicio con los profesionales de ginecología y las matronas que hay, pues me hicieron replantear algunas cosas, ¿no? Y en primer lugar, digamos, pasaron algunos actos discriminatorios claros hacia personas, y dada toda mi trayectoria, que siempre ha sido desde el feminismo, pues cuestionarme mucho el género y cuestionarme mucho la medicina y la ginecología, pues pensé que, bueno, que yo quería hacer un servicio de atención ginecológica, atención a la salud sexual y reproductiva, para especialmente mujeres con orientaciones sexuales hacia otras mujeres, y para personas que yo en aquel momento llamaba con cuerpos disidentes, ¿vale? La verdad es que yo pensaba que esto sería una iniciativa, bueno, que vería 3 personas al año, ¿no? Que no vería muchas personas, pero bueno, 5 años y medio después, Transit se ha convertido en un equipo multidisciplinar y damos atención a personas transexuales o nosotros preferimos llamarles trans, y luego hablaremos un poco de terminología, de toda Cataluña, ¿no? Y nos hemos convertido en la puerta de entrada al sistema de salud público de las personas con identidades de género diversos, ¿no? Entonces, evidentemente yo no he hecho ningún máster, no he hecho, bueno, hice un máster en sexología hace muchísimos años, no tengo formación curricular en género o en identidad de géneros diversas, porque esto en este momento no existe, ¿vale? Son pequeños apuntes en algunos másteres, sí que se habla, pero no se profundiza, y yo todo lo que os vengo a explicar hoy es básicamente lo que he aprendido después de haber pasado por el servicio 1.400 y pico de personas y escuchar sus relatos, porque básicamente es escuchar sus relatos lo que me da un poco de base para, sin llegar a entender qué es lo que sienten, sí poderos transmitir un poco cuáles son sus procesos y el por qué sus procesos a veces son tan complejos, y cómo además los profesionales podemos llegar a complicarles aún muchos más sus procesos, ¿no? Entonces, bueno, el equipo actualmente tenemos 4, digamos, disciplinas, por decir de alguna manera, que una sería el Transit acompañamiento médico, ¿vale?, que nos dedicamos básicamente a hacer acogidas a estas personas y también básicamente a dar información y asesoramiento sobre posibles procedimientos médicos, quirúrgicos, etcétera, que les pueden necesitar o no en estos procesos. Tenemos también una trabajadora social a tiempo muy parcial, porque dada la transfobia que en nuestra sociedad se encuentran con dificultades en el día a día que les pueden poner en muchas situaciones a veces de riesgo de exclusión social, y por lo tanto trabajamos el tema de la inserción laboral, de las discriminaciones, de las agresiones, de los delitos de odio, etcétera, etcétera, y además también les conectamos con redes o con grupos activistas trans, ¿no?, para que se empoderen y también participen en grupos de autoayuda. Tenemos 2 psicólogas, ¿no?, Soraya Vega y Diana Zapata, que son 2 psicólogas que trabajan a tiempo parcial. De hecho, el servicio lo empecé yo en octubre del 2012 y pocos meses después vino Soraya Vega, que es una mujer una psicóloga que había trabajado durante mucho tiempo en un espacio de protección de la feminidad que hay aquí en Barcelona, que se llama FAM, que a lo mejor a lo largo de la charla hablamos de él o no, que básicamente en aquel momento, cuando se acercó a mí, trabajaba mucho con hombres crossdressers, ¿vale?, o sea, hombres que necesitaban sus espacios donde expresar su feminidad y vestirse como mujeres, y además tenía una pareja que era un hombre trans, o sea que llevaba un recorrido importante, mucho más intenso que yo respecto al tema, ¿no? Diana estaba haciendo un máster con ella y también se incorporó haciendo voluntariado. De hecho,
En un primer momento estaba yo, que era directora de servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, y fuera de horario laboral y a ratos libres me dedicaba a esto, y ellas que lo hacían en plan voluntario, ¿no? Luego se ha incorporado también lo que sería el servicio administrativo, ¿no? Presioné básicamente al Instituto Català de la Salud, que necesitábamos una persona que hiciera todos los servicios administrativos, y además lo queríamos como agente de salud, y exigimos que fuera una persona trans. O sea, Aiden Martín es un chico trans, ¿vale? Entonces, bueno, este es el grupo que tenemos ahora, y un poco os vengo a explicar, bueno, cómo funcionamos y qué hacemos, y bueno, y que realmente Transit ha roto un poco el modelo imperante de atención a las personas trans, que también describiremos un poquito este protocolo que se utiliza actualmente aún en todo lo que son las unidades de identidad de género de las distintas comunidades de España y además también en el mundo. Y Transit rompe absolutamente este modelo, se podrá estar de acuerdo o no, pero nosotros no funcionamos para nada con los protocolos vigentes, ¿no? Yo os explicaré un poco el porqué. Bueno, lo primero que hay que entender es en qué sociedad estamos. Si no entendemos en qué sociedad estamos y entendemos cuáles son sus normas y qué nos exigen, y que además esta misma sociedad crea profesionales para que se sigan estas normas estrictamente, no podemos entender para nada el que veamos una visión totalmente distinta, ¿no? Estaríamos hablando de que estamos en una sociedad en que existe un sistema sexo-género absolutamente binario. ¿A alguien le suena esto? Sí, perfecto. Haremos un breve resumen para si a alguien no le suena. O sea, a todas las personas, digamos en este momento, gracias a la tecnología, en el momento en que se hace la primera ecografía a los 5 meses, ya determinan, ¿no? Ya se determina en la ecografía, viendo y explorando una pequeñísima parte del cuerpo, que es esta parte de aquí, definimos ya si una persona la clasificaremos en la categoría macho o hembra, ¿vale? Esto sería grave o no, no lo sé, pero ya incluso desde el punto de vista biológico nos estamos equivocando, porque no todas las personas nos podemos clasificar en función de esta pequeña área que tenemos como machos y hembras. Supongo que ya se os ocurre que hay más que machos y hembras. ¿Alguien se atreve a decir quiénes son los que no son machos y hembras en nuestra sociedad? Biológicamente estamos hablando. Que sí, ¿no? ¿No caéis? Bueno, pues sería todo el colectivo de personas intersexuales, ¿vale? Hay personas, o sea, fijaros si estamos estructurados en nuestro conocimiento en el binarismo, que no sabemos que hay una parte de la población que ni biológicamente se puede clasificar como macho o hembra. Pero en cambio los registros documentales no permiten que no se clasifique a las personas al nacer como macho o hembra, ¿vale? Por lo tanto, y este no es el tema de hoy, que sería otro tema a hablar intensamente, un 1 de cada 2000 personas en nuestra sociedad tiene lo que se llama una condición intersexual, ¿vale? Y es tal el agobio que tiene nuestra sociedad por clasificar, que en el curso de, me parece que es el primer mes de vida de este pequeñajo, que habitualmente, si se detecta al nacer, que se puede detectar mucho más tarde, pero si se detecta al nacer es porque presenta una pequeña parte de su cuerpo, que son los genitales, que no se corresponden ni a un modelo exclusivamente masculino o exclusivamente femenino, que sería lo que se llaman genitales ambiguos. Durante un mes, los sesudos psicólogos y los sesudos médicos se encargarán de, junto con la familia, que pinta poco en general, de decidir si esta persona la vamos a clasificar en esta sociedad como macho o hembra, ¿vale? Claro, esto da lugar a bastantes líos, ¿no? Y además los protocolos médicos son como muy increíbles, porque el dato que se da para definir si vamos a educar a esta persona y la vamos a clasificar como macho o hembra, será la longitud de su macroclítoris o la longitud de su micropene, ¿vale? Con lo cual, si se considera que es la longitud de de estos genitales son suficientes para penetrar, y así lo dice
los protocolos médicos, vamos a definir a esta persona como macho, lo vamos a educar como hombre, le vamos a condicionar toda la expresión de género masculina y ya te apañas, ¿vale? Este es un tema importante. ¿Qué os parece todo esto? ¿Lo sabíais? ¿No lo sabíais? No. Vale, pues eso está y eso sería el motivo de otra sesión. Simplemente hablar de estas personas con condiciones intersexuales, ¿vale? O sea, que estamos en un mundo que nos reduce a unas categorías en las que no incluimos a todo el mundo. Y se trata, de alguna manera, desde un punto de vista profesional, de intentar incluir a todas las personas, no simplemente a lo que está establecido que se ha de incluir, ¿vale? Luego viene una terminología que también es importante de analizar un poco, ¿no? Esto sería lo que llamamos sexo biológico, ¿vale? Luego viene la expresión de género, ¿vale? La expresión de género que puede ser masculina o femenina. Evidentemente, si nos han asignado la categoría macho, tendrá que ser una expresión masculina, y si nos han otorgado la categoría hembra, tendrá que ser una expresión femenina, ¿vale? En realidad, gracias al feminismo, o sea, si miramos modelos de expresar su género, los hombres y mujeres de los años 50 en España, eran modelos como muy estáticos, muy definidos. Las mujeres con trajes, o sea, yo fui de las primeras mujeres en aquella época, los años 68, 70, que llevamos pantalones, y esto fue una revolución. O sea, ¿cómo puede una mujer? Y yo he recibido críticas por llevar pantalones pues con mis 17 años o tal, ¿no? Ahora, claro, esto nos parece increíble, ¿no? Y es verdad que el feminismo ha trabajado para que la expresión de género en las mujeres se ha liberado como mucho. Es decir, puede haber mujeres súper mega femeninas, con lo que entendemos estereotipadamente como femeninas, mujeres que se maquillan, mujeres que no, mujeres que van con el zapato plano, mujeres que van con bambas, mujeres que van con unos super talones. ¿Vale? Hemos ampliado mucho la expresión de género. Gracias, bueno, yo creo, al activismo feminista y de alguna manera un recorrido hacia la libertad de que cada cual se exprese como es y no como define el modelo que tiene que ser la hembra, ¿vale? De hecho, la hembra cada vez se ve menos, es una especie en extinción, ¿vale? En cambio, por ejemplo, en la parte masculina, aunque ahora hay toda una serie de grupos de hombres que están planteando discusiones sobre nuevas masculinidades, el estereotipo de expresión de género masculino es mucho menos diverso. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Vale? O sea, los hombres no pueden ir unos maquillados y otros no, no se pueden pintar las uñas, no se pueden poner falda, digamos, continúan en un modelo muy estereotipado y muy aburrido, además. Y además que les aprisiona en realidad. Porque entonces ya empieza el tema de que ya empezamos con una primera dificultad. Y es que si tenemos un hombre, un macho biológico, con una expresión muy femenina, nos incomoda. A todos nos incomoda. Es la primera causa de bullying en las escuelas, de niños de 4, 5, 7, 10, 12 años. Por una cosa tan ridícula de que, o sea, incluso la expresión de género masculina en una niña se ve bien, ¿no? Porque significa que es una niña enérgica, que tiene poder, que tiene capacidad de decisión, que tiene fuerza, ¿vale? Continuamos en el mismo rol de siempre, continuamos, que lo masculino se considera súper bien, lo femenino se considera súper mal, ¿vale? Entonces, gracias un poco a la ampliación de mira respecto a aquellas expresiones de género masculinas y femeninas tan estereotipadas de principios del siglo pasado a mediados del siglo pasado, cada uno de nosotros, los hombres menos, tenemos un margen mucho más amplio de expresarnos en cuanto al género, en cuanto a la manera de actuar, de vestir, de presentar nuestras emociones, de pensar, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos en una sociedad binaria, evidentemente el macho debe tener una expresión masculina, la hembra tiene que tener una expresión femenina, pero ya vemos que todo es mucho más complejo, que no es tan fácil como esto, ¿no? Este modelo no sirve a todo el mundo, ¿no? Luego vendría el tema de orientación sexual. En el sistema sexo-género binario, básicamente se supone, da por supuesto que si lo es macho, o sea, eso es lo que imagino, o sea, nadie se plantea cuando en la ecografía le dicen
tienes un niño, pues qué bien va a ser gay. Esto no se plantea, o sea, si es un niño, ¿no? Antes no diga lo contrario, pues es un niño, le educaremos como niño, se expresará como niño y además le gustarán las mujeres, ¿no? Entonces hay todo este avasallamiento por parte de adultos habitualmente, de qué novia tienes, qué novio tienes, que a mucha gente le puede doler en el alma que se lo digan, ¿no? Es verdad que gracias también a los movimientos activistas, que yo pienso que es que todo va avanzando gracias a movimientos de gente que dice esto no puede ser y empieza a hacer reivindicaciones y argumentar sobre reivindicaciones con poderío, pues gracias a los movimientos gays, más que a los de las lesbianas, que ha habido bastante menos, pues empieza un poco a abrirse poco a poco la sociedad, ¿no? A que, bueno, no pasa nada. O sea, claro, por ejemplo, en los años 70 y pico, aquí había la ley de peligrosidad social, ¿no? Cualquier, bueno, aparte de que si te das un beso con un chico también te podían meter en la prisión, porque era un entorno muy especial, pues evidentemente las conductas, digamos, de tener relaciones o afectos con las personas del mismo sexo eran francamente castigadas, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, no hace tanto tiempo y era aquí, no es en países muy, muy extraños, ¿no? Gracias a toda la lucha de estas personas, pues bueno, esto ha ido evolucionando, han conseguido una serie de derechos y han conseguido sobre todo una visibilización desde la normalidad en nuestra sociedad, a pesar de que continúa habiendo mucho dolor en muchos padres cuando su hijo o hija manifiesta una orientación sexual que no es heterosexual, y continúa habiendo mucho miedo por parte de estas personas a decirlo a su entorno, ¿no? Y es todo un proceso también complicado que tiene. Pero es que no existen solo heterosexuales, homosexuales o lesbianas, ¿no? El tema de la orientación sexual, a medida que vamos avanzando, pues van saliendo muchísimas más categorías, ¿vale? Por ejemplo, como las categorías bisexuales, ¿no? Que van entrando poquito a poco a que se normalicen, ¿no? Porque al principio decía, a ver, defínete, o carne o pescado, y esta es una frase habitual, ¿no? Y dices, ¿qué quiere decir carne o pescado? Porque a mí me gustan los chicos y las chicas, ¿no? Vale. Y, por ejemplo, ahora hay bastantes personas dentro, sobre todo del colectivo de adolescentes, que se definen como, por ejemplo, pansexuales, ¿no? Pansexuales significa que, bueno, que no admito la categoría hombre-mujer como tal, y por lo tanto, porque claro, si un chico trans le atrae a un chico trans, ¿esto qué categoría le damos? Si a una chica trans le atrae a una chica trans, si una chica trans y un chico trans se atraen, o sea, no tenemos categorías para definir lo que nos mueve a nivel afectivo sexual, o sea, ¿vale? Pero estamos en este modelo de sexo-género binario, ¿vale? Que todo esto son minorías, seguro que tienen muchos traumas, seguro que tienen muchos problemas, seguro que no, ¿no? Y no, forma parte de la diversidad. O hay un grupo de personas también que se llaman asexuales, ¿no? Y que ellos se definen porque no les atrae tener relaciones sexuales, afectivas igual a algunos sí, a algunos no, con otras personas, sea quien sea que se les ponga delante, ¿no? Por lo tanto, iremos ampliando categorías, porque cuando empezamos a asimilar una, aparece una de nueva, ¿no? Pero hoy estamos aquí para hablar del tema identidad de género, ¿no? Y identidad de género es quién siento que soy yo, independientemente de lo que diga el resto del mundo mundial. Es decir, a mí me han otorgado una categoría niña al nacer, por unos genitales, me han educado para que tenga una expresión femenina, se supone que seré heterosexual y me gustarán los hombres, ¿no? Y me otorgan un nombre femenino, me tratan en femenino, y yo en mi interior siento que todo esto no se corresponde conmigo. O sea, yo lo que siento es que soy un hombre, ¿vale? Y esto sería el tema de la identidad de género. Es decir, un sentimiento no tiene nada que ver ni con la expresión de género, ni con el sexo biológico, ni tiene nada que ver con la orientación sexual. Es simplemente un sentimiento profundo que tienen una parte de las personas que no sabemos cuántas personas son. Hacen las estadísticas de hace 10 años eran una cada 23.000, ahora parece que estamos yendo a que una de cada 100 personas puede tener sentimientos más o menos profundos de no pertenencia al sexo biológico que
que se les ha otorgado al nacer, y vamos a hablar básicamente de estas personas. Claro, el sistema sexo-género binario, ¿no?, que te conduce por un camino en función de esta pequeña parte de tus genitales, es digamos, es la base de toda la LGTBI-fobia que hay en el mundo, ¿vale? De todos los actos de discriminación, de todos los actos de violencia, de todos los actos de exclusión social, y además toda la base que puede dificultar a cualquier persona que no esté alineada, ¿no?, bien alineada, como dice la sociedad, para poder ser una persona mínimamente feliz, ¿no? Pero en realidad, si lo vemos, casi cada uno de nosotros somos una mezcla única, ¿no?, de un sexo biológico, una expresión de género determinada, de una orientación sexual, que además puede ser cambiante a lo largo de nuestra vida, y a lo mejor de una identidad muy potente, femenina o masculina, ¿vale? Claro, nosotros lo que planteamos desde lo que es nuestro servicio, lo que serían los fundamentos básicos, es que no estamos de acuerdo con este sistema sexo-género binario, que de hecho nos aprisiona a todos y excluye a muchas personas de ser consideradas personas, ¿vale? Y por lo tanto, solo desde este modelo en que entiendes que hay cosas que forman parte de la vivencia personal de cada uno o del recorrido vital de cada uno, ¿vale? Solo esto nos puede permitir ir construyendo una sociedad en que estas personas sean incluidas como personas, como cualquier otra persona. ¿Hasta aquí qué os parece? ¿Alguna pregunta al respecto? No hay que confundir, sobre todo, expresión de género con identidad de género. Esto es fundamental, ¿vale? Es decir, una persona que le han otorgado una categoría macho y que tenga una expresión de género, nunca podemos decir qué identidad tiene, ¿vale? La identidad es quién siente que es, y hasta que no lo expresa esta persona no podemos saberla. Puede ser un macho con una expresión de género muy femenina y sentirse hombre, ¿vale? O puede ser un macho con expresión de género muy femenina y sentirse mujer, pero hasta que la persona no lo dice, no tenemos ni idea, ¿vale? O sea que nosotros nos situamos en romper el sistema sexo-género binario que pensamos que no se adecua a las personas, y en ir potenciando esta visión de que todos somos una mezcla única de todos estos parámetros, y que los hay que se ajustarán más al modelo clásico, pero que habrá mucha gente por en medio que no se ajustará a este modelo, ¿vale? Evidentemente, como la sociedad ve eso, condiciona un modelo de atención a estas personas totalmente distinto, ¿vale? Si creemos en el sistema sexo-género binario y además vamos a defender a muerte este sistema, tendremos que crear un servicio de atención a estas personas que sea consecuente, ¿no?, con este modelo. Y las primeras personas tratadas médicamente por un tema de identidad de género diversa o no conforme con su sexo biológico aparece más o menos en los años 50, ¿vale? En los años 50 del siglo pasado, con la aparición de la primera pastilla anticonceptiva. O sea, aparece la pastilla anticonceptiva, pero antes no es que no hubiera gente con identidades de género no conforme. De hecho, si vamos, por ejemplo, a América, en la época de antes de Colón, era una sociedad que, en vez de tener un sistema sexo-género binario, tenía un sistema sexo-género quíntuple, ¿vale? Antes de la aparición de Colón en América había 5 géneros. Había el hombre masculino, el hombre femenino, la persona ni femenina ni masculina, la mujer masculina y la mujer femenina. Y esto se rompió con Colón allí y nosotros lo hemos continuado, ¿no? Entonces, en el momento en que aparece la pastilla anticonceptiva, esto da pie a que algunas de las personas que estaban en América en aquel momento y que teóricamente se les había otorgado la categoría macho y se sentían mujeres, se aproximaran a un endocrinólogo que había bastante de renombre en América, que se llamaba Harry Benjamin, a decirle que ellos querían probar hormonas
para ver si modificaba su cuerpo. Esto era un experimento porque nadie lo había hecho antes, o sea que no sabían si realmente un cuerpo masculino se feminizaría con hormonas femeninas. Pero este doctor, el Harry Benjamin, que en principio las atendió, las escuchó y tal, no sabía cómo vender a la sociedad puritana americana de los años 50 que personas, hombres, hicieran hormonas femeninas, ¿no? Y entonces, pues bueno, se inventó una historia muy bonita que dura hasta ahora y que es la base de todo el tratamiento que se hace en este momento a las personas transexuales en todo el mundo, excepto en tránsito, ¿vale? Y algún médico así aislado que también debe haber, ¿no? La persona se inventa un síndrome que se llama, bueno, la historia de la medicina y de la psicología está llena de invenciones, ¿vale? O sea, cuando tú no sabes explicar algo, haces una serie de síntomas, le pones un etiquetado, ya está. Durará lo que durará, luego alguien te lo desmontará, pero en el momento sirve, ¿vale? Entonces, describe el síndrome de Harry Benjamin como, por ejemplo, en este caso describía más a personas que nacían como hombres, pero que tenían una afición tremenda hacia los zapatos de tacón, tenían una afición tremenda a maquillarse, tenían una afición tremenda a tener el pelo largo, ¿vale? Y él lo explicaba que era una hipótesis que no lo podía demostrar, de hecho no se ha demostrado hasta el momento, que probablemente estas personas en el momento en que estaban en el útero materno debía haber algún tipo de problema hormonal que hacía que su cerebro se feminizara y su cuerpo se masculinizara, ¿vale? Esto biológicamente es inaguantable, pero bueno, esto coló, ¿vale? Entonces, cuando esta persona ya presentó en las sociedades científicas este diagnóstico, ¿no? Decir, bueno, hay personas que les pasa esto, entonces a la sociedad científica lo dijeron, sí, claro, pero ahora no sea que se nos cuele todos los hombres que quieran hormonas femeninas, como si los hombres quisieran, todos los hombres que se sienten hombres, hormonas femeninas. Pero bueno, siempre hay estos miedos, ¿no?, dentro de lo que serían los profesionales, de que no sea que alguien haga esto y que realmente no sea lo que necesita. Pero es cuando viene toda la psiquiatría, básicamente psiquiatría más que psicología, haciendo como todo como todo un protocolo para asegurar que aquella persona que nos dice que se siente mujer es realmente una mujer y necesita el tratamiento hormonal, ¿no? Entonces el primer protocolo que escriben es de los años 70, ¿no? En los años 70 esto, digamos, las primeras cosas del Harry Benjamin son años 58-60, y esto en los años 70 ya hay una serie de expertos mundiales, básicamente de la psiquiatría, que dicen cómo van a asegurar que una persona realmente tiene una identidad que no concuerda con su sexo biológico, ¿no? Entonces hacen todos unos test de masculinidad, todos unos test de feminidad, ¿no?, que si los pasamos ahora cualquiera de nosotros es que no pasamos ni uno, no sabemos, no sé qué seríamos, ¿no? Y lo malo no es que en aquel momento se hiciera esto, lo malo es que aún se están pasando actualmente en unidades de identidad de género de las distintas comunidades de todo el mundo, ¿vale? Y además, evidentemente, ponen alguna serie de premisas básicas como que la persona ha de notar una abyección total hacia sus genitales, ¿no? Esto es prioritario, que esta persona tiene que querer deshacerse, además lo pone así, deshacerse de sus genitales, que además, evidentemente, hace una descripción, bueno, yo la encuentro increíble, ¿no?, de cómo ha de ser su sexualidad. Es decir, si yo me considero, me han otorgado la categoría hombre, pero me siento mujer, pues estos genitales no los utilizo sexualmente para nada, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, dentro de la terminología de la época seré pasiva, nunca podré tener una sexualidad activa, porque entonces esto significaría que pongo en cuestionamiento para una mujer, ¿cómo va a ser activa una mujer, ¿no?, sexualmente? Imagina. Claro, estos son protocolos de los 70, que a lo mejor en los 70 tenían, bueno, realmente la sociedad respiraba así, ¿no? Pero el problema es que continúa manteniéndose, ¿no? Entonces, esto hacía que estas personas en el protocolo decían que primero tenía que pasar por un psicólogo, que el psicólogo tenía que analizar básicamente todos estos aspectos para asegurar que la persona era transexual, luego tenía que pasar por un psiquiatra. Si el psicólogo y el psiquiatra estaban de acuerdo en que aquella persona tenía una identidad no conforme, era la única manera de
poder optar en algún momento a las hormonas femeninas o masculinas. En su caso, en aquel momento hombres trans no había, o sea que simplemente hablaban de hormonas femeninas, ¿no? Pero no contentos con esto, una vez el psicólogo psiquiatra decía, no, si el psicólogo psiquiatra decía tú no lo eres, ya está. Todo lo que sientes, no, en esta unidad no te vamos a atender, pues fuera, ¿no? Y esto sucede aún actualmente en la Unidad de Identidad de Género de Barcelona, que está ubicada en el Hospital Clínic, con el 10% de las personas que se aproximan a buscar ayuda en este aspecto, ¿no? El 10% son excluidas porque tienen una patología mental que les puede confundir, porque, bueno, sus genitales no los odian tanto, etcétera, etcétera. Para ya incluso ser como más terroristas respecto a estas personas, aparte de pasar por el psicólogo psiquiatra, luego tenían que pasar primero por un acompañamiento psicoterapéutico durante 3-6 meses, y en estos 3-6 meses esta persona tenía que hacer lo que llaman la experiencia de vida real, ¿vale? La experiencia de vida real significa que tú, imagínate, categoría hombre, biológico, con una calvicie tremenda, con una 40 años, con una barba bien. A partir de mañana tienes que ir a la calle vestido, o sea, disfrazado de hecho de mujer, durante 24 horas al día, durante 3 meses, y al final de estos 3 meses has de volver con algún testimonio del ámbito afectivo y del ámbito laboral que corroboren que estos 3 meses has estado siempre mostrando tu faceta como mujer, y además que durante este tiempo se valoraba mucho para acceder al tratamiento hormonal el hecho de que en este tiempo hubieras sido feliz, que hubieras dejado tóxicos en el caso de que fumaras o utilizaras algún tóxico, de que hicieras algo de voluntariado. Es una mente retorcida quien hace eso, digamos, increíble. Pero bueno, a alguien se le ocurrió, y el problema no es que se le ocurriera a alguien, es que han pasado muchos años y esto no se ha cortado, ¿vale? Y bueno, después de pasar todo este periplo, pues las personas tenían derecho a hormonarse, ¿vale? Iban al endocrino y entonces les hormonaban. ¿Esto a qué llevó? Pues a que muchas de las personas, mujeres trans, han hecho tratamientos por su cuenta. Han hecho autotratamientos, han buscado las hormonas femeninas desde hace bastante tiempo, son como muy fáciles de pillar, o sea que se han hormonado a tope, pero sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de acompañamiento, ¿no? Entonces, lo que el sistema sexo-género binario que quiere, y además en estas unidades se acepta que yo me han dado la categoría A al nacer y quiero ir a B, y a B con todas las consecuencias, o sea, operarme, prótesis mamaria, ¿vale? Pero no se aceptaría, por ejemplo, que dijeras, mira, me habéis otorgado la categoría mujer, yo siento una masculinidad mucho más potente que mi feminidad, ¿no? Y necesito hacer algunas modificaciones para que todos vosotros me veáis como hombre y no como mujer, pero yo a macho no voy a ir, o sea, yo no quiero ir aquí, o sea, yo con mis genitales me lo paso perfecto, y no necesito una imagen hipermasculina con músculos y tal, ni siquiera con barba. Necesito una imagen en la que los demás me puedan reconocer mi identidad y no tenga que ir explicando, y aunque tú me conoces como Rosa, yo me llamo Miguel y quiero que me trates en masculino, ¿vale? O sea que descarta también algo que vemos que es muy habitual en el proceso, que es personas que dicen, no, hasta allá no, pero igual un poquito, y que forma parte del proceso a veces, ¿no? Porque yo ahora me sitúo aquí porque estoy haciendo como una exploración de si que aquí me siento mejor que aquí, y que lo más probable es que luego diga, o sea, un poco más, ¿vale? Y que a lo mejor al final acabes en el B, pero que a lo mejor de principio a la gente le da como mucho yuyu, decir, no, es que quiero ir allí, ¿no? Porque es este proceso. Entonces, bueno, en este sistema, las personas que defienden, o los profesionales que defienden este sistema sexo-género binario es el que ha de haber, pues evidentemente lo clasifican como enfermedad mental, cualquier identidad de género no normativo se ha de catalogar bajo un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Es fundamental la evaluación psicológica psiquiátrica, y el tratamiento estará condicionado a lo que digan los profesionales, no a lo que exprese la persona que es su necesidad.
desde nuestro modelo, que nos cargamos un poco esta línea de acción que no le funciona a todo el mundo, pensamos que simplemente las identidades no normativas forman parte de la diversidad humana, que es algo que solo puede definir la persona, que no hay ningún test diagnóstico, ni médico, ni psiquiátrico, ni psicológico que pueda determinar qué es lo que es una persona, ¿no? Yo ahora os pregunto, imaginaros que cualquiera de vosotros, si sois cis, porque las personas cis son las personas en que nuestra identidad está en concordancia con el sexo que nos otorgaron, ¿no? Entonces, yo soy una persona cis. Imagínate que yo ahora digo, no, yo me siento mujer, he nacido mujer, me siento mujer. Sí, pero tiene que pasar un test a ver si lo es de verdad o no. ¿Cómo lo veríais? Y que además al acabar el test digan, ya perdona, ¿tú creías que eras mujer? Pero yo creo que eres un hombre trans. Bueno, pues esto es lo mismo que viven ellos, si lo hacemos al revés, ¿no? Pero claro, todas las personas que hemos nacido, nos han otorgado la categoría, nos hemos sentido bien en esta categoría, no nos hacemos más preguntas, ya está, se acabó, ¿no? Las personas que tienen dificultades son las que realmente su identidad no es concordante, ¿no? Nosotros en nuestro servicio sí que hacemos acompañamiento psicoterapéutico, las dos psicólogas que hay hacen acompañamiento psicoterapéutico, pero siempre a petición de la persona, nunca como paso obligatorio en el proceso. Y además solo hacemos acompañamiento psicoterapéutico si la persona tiene dificultades respecto a su identidad, no con nada más, ¿vale? Que luego, como hablaremos de las etapas del proceso que viven estas personas, veremos en qué puntos tienen realmente dificultades y a veces la necesidad que tienen de tener un acompañamiento para acabar de definir quiénes son, o aceptar quiénes son, o visibilizarse como quiénes son, ¿no? Veremos las fases. Y partimos de la base de que el tratamiento hormonal o el tratamiento quirúrgico será por libre decisión informada. Es decir, nosotros como médicos lo que podemos hacer es decir los beneficios, los inconvenientes, qué cambios son reversibles, qué cambios no son reversibles, si está más o menos contraindicado en función de su salud, y la persona al final decide, sí, pero yo quiero. E incluso no solo yo quiero, sino qué dosis quiero, porque también le diremos qué puede conseguir en cuanto a modificaciones en función de las dosis, en función de los preparados que utilicemos y tal. Y por lo tanto será la persona que es la única que conoce sus necesidades la que va a ir decidiendo qué camino toma, ¿no? O sea que estas serían las diferencias entre el modelo más actual de acompañamiento y el nuestro. Hablemos ya digamos, de los procesos vivenciales de estas personas, que yo pienso que es lo más importante, ¿no? Para que entendamos sus dudas, sus miedos, ¿no? Sus confusiones. Bueno, básicamente las tres etapas que pasa toda persona trans son el proceso de autoidentificar quién es, el proceso de autoaceptar quién es, o autoaceptar esta identidad, y el paso de visibilizarse socialmente en esta identidad. Evidentemente tenemos dos modelos de sistema social. En un sistema sexo-género binario esto es tremendamente complicado, muy complicado, y vamos a explicarlo. Y si tuviéramos y viviéramos en una sociedad en que este sistema sexo-género binario se ha roto, probablemente sería muchísimo más fácil, ¿no? Y estamos en una etapa, yo creo, en este momento de transición, ¿no? Pero, claro, cuando nos vienen personas de 70 años, ¿no? Y dicen, Rosa, yo sé que siempre he sido una mujer, siempre. Me quedan 10 años de vida y estos 10 años seré la mujer que siempre he sido. ¿Vale? Esta persona es evidente que ha pasado toda su vida, ¿no? Y que a lo mejor lo ha identificado hace 5 años, pero no es fácil identificar lo que sientes en una sociedad que te marca ya desde el principio lo que has de hacer, quién eres, te rectifica si tú dices otra cosa, etcétera, etcétera, ¿vale? Y digamos, en una sociedad más abierta, pues probablemente pues, tendríamos más conocimiento, se visibilizaría más ya desde la infancia que hay otros modelos, y probablemente estas personas tendrían
una evolución tan normal como la que tenemos las personas cis, ¿no? Entonces, a ver, por lo que dicen, lo que es la identidad en cuanto a género la tenemos muy clara ya todos entre los 2 y 3 años. ¿Vale? Entre los 2 y 3 años ya sabemos quiénes somos en cuanto a género. Claro, es lo que hemos dicho, las personas que concordamos con la categoría que nos han otorgado, se acabó el problema y nos dedicamos a otras cosas. Las energías van hacia otro lado. Las personitas que no se identifican en este género pueden tener básicamente 2 caminos. ¿Vale? Evidentemente, si la personita está tan pequeña, tiene mucha capacidad de autoexpresarse, de expresar lo que siente, lo que quiere, lo que tal, y tiene bastante autoestima, tiene un buen apoyo emocional y tiene un entorno favorable, le será relativamente fácil ir de alguna manera fluyendo en esta identidad. Lo explico, han pasado por el servicio unos 120 menores de 9 años, ¿no? Y evidentemente no han pasado ellos, han pasado sus padres, y todo esto que os voy a explicar es lo que han explicado sus padres, porque cuando unos padres de un niño de 3 años o una niña de 3 años viene a tránsito y dice, a mí me parece que mi niño es trans o que mi niña es trans, es que ha pasado muchas cosas, no es que el día antes haya cogido una muñeca y diga, ah, es trans, no, ¿vale? Habitualmente por la historia de estas personas, que claro que las que se acercan a trans, siendo los niños tan pequeños, se dan estas 2 condiciones, que los pequeñajos son súper expresivos y son de aquellos de yo digo eso y yo quiero eso y yo tal, y unos padres que dejan fluir, ¿no? Porque si no, no hay opción. Entonces, claro, yo siempre les digo, hombre, si venís aquí, es que habéis pasado. Explicadme un poco por qué creéis que vuestra... Porque hay algunos padres que dicen, no venimos a ver si nos dice si nuestro hijo es trans o no. Digo, mira, es que yo no os lo voy a poder decir, ¿no? Porque yo no conozco a este pequeñajo y además es que aunque lo conociera, tampoco lo puedo decir si no lo dice él. O sea que en esto estamos tal. Pero si me dais datos de su recorrido, de lo que vosotros habéis vivido con él o con ella, pues entonces igual yo os digo que sí que me resuena, os puedo facilitar estrategias para intentar que esta persona acabe diciendo lo que cuesta mucho de decir en esta sociedad. O sea, porque claro, desde que naces, el niño no, pues ¿qué quieres por Reyes? Pues quiero una Barbie. Y no, una Barbie no, cómprate, te compraremos un tanque. Un tanque, yo lo quiero tanque. Bueno, total, que en realidad pues estos padres normalmente pasan cosas extrañas, pero que evidentemente los padres siempre, como no tienen conocimiento de que puede haber personas con identidades no normativas, siempre justifican de alguna manera, ¿no? Frases de padres. Mira, es que cuando era pequeñajo, ¿no? Y yo le decía, hola guapa, él me decía, no, guapo. Bueno, la primera vez que te lo dices, bueno, es igual, tiene un hermano, como le decimos guapo al hermano y quiere mucho al hermano, se piensa que es el hermano, o adora a su padre, ¿no? No, los padres no dicen, hostia, pues igual es trans, no, ¿vale? Lo que piensan es que, bueno, que se ha equivocado, ya está, se ha equivocado. Si se quedara así, pero bueno, igual al día siguiente se va al cajón del hermano y se pone unos calzoncillos. La madre, hombre, no, porque las niñas llevan bragas, esto los calzoncillos. No, a mí me gustan los calzoncillos. No, hombre, no, bragas, las niñas bragas. O sea, esto es de tu hermano, tal. ¿Vale? O sea que también muchos de los padres rectifican, ¿no? Rectifican muchas de las conductas que los niños tienen o lo justifican de alguna manera, ¿no? Pero si el entorno no es muy hostil, es decir, si el entorno no castiga, no quiero el pelo largo, no, actual cero, ¿no? Si no es muy hostil, esta personita irá evolucionando y se le irá dejando fluir, ¿no? Entonces, pues bueno, igual se pone tan pesado que le compras la Barbie, igual se pone tan pesado que le dejas pintar las uñas. Evidentemente los padres siempre pensando que es una etapa, a veces van a psicólogos, ¿no? Estos padres me han comentado, ¿no? Que van a psicólogos para tener un poco de orientación, entonces se encuentran con psicólogos de todo tipo, o sea, psicólogos que les dicen, pues déjale fluir, que se vaya expresando, si es una cosa transitoria será transitoria, si es una cosa definitiva ya se irá viendo, ¿no? Pero también nos encontramos con padres que van a psicólogos y que los psicólogos hacen verdaderas terapias de castigo, o sea, de irte al camino que te corresponde, no le potencies, sobre todo si te pide el pelo largo no se lo dejes,
etcétera, etcétera. Por esto, bueno, hay psicólogos de todos los tipos, ¿no? Pero al final, claro, a medida que el niño va madurando y puede hablar más y puede expresar más, y el ambiente ha sido un poco fluido, pues los padres acaban dándose cuenta que aquello no pasa, o sea, que aquello cada vez va más, y que además ya empieza a crear un poco de malestar, porque tienes que poner unos límites. Entonces se pintan las uñas, pero cuando vaya al cole lo pintaremos. Entonces se convierte en un recorrido bastante especial, ¿no? Y luego siempre hay hechos que digo, ¿y cómo es que viviendo esto durante 3 años ahora vienes? ¿Por qué ahora y no hace un año, ¿no? Entonces dice, bueno, es que ahí, ya el otro día dijo una frase, ¿no? Que bueno, ya pensamos, tenemos que buscar ayuda porque aquí hay algo más, ¿no? Y son frases como muy tranquilas de niños muy pequeñajos, ¿no? Por ejemplo, 5 años, niño, teóricamente, categoría niño, en la bañera, bañándose tan tranquilamente, mientras la madre está por allí, le dice, mamá, ¿a ti cuándo se te cayó el pene? ¿Cuándo me va a caer a mí? ¿No? O por ejemplo, otra que también llevaba en el dilema de si el del cole no podía ir de una manera o de la otra, o que no te puedes vestir así y tal, y un día, niño de 5 años también, y va su madre y le dice, mira, ya tengo la solución. Yo voy a dejar de comer, me haré pequeño, entro en tu barriga y no te equivoques. Claro, esto es un niño de 5 años, ¿vale? Porque son personas que les impacta. Claro, es que no nos podemos ni imaginar cómo ellos pueden llegar a interpretar su entorno cuando está todo rodeado de niños y niñas, ellos se sienten con las niñas, pero las niñas no les consideran niñas. Digamos que es una situación que solucionan un poco como quieren, ¿no? Es verdad que normalmente cuando vienen a nosotros ya llevan un recorrido importante. Ahora en este momento con las redes sociales es muy fácil entrar en Google y poner niño que se siente niña, niña que se siente niño, y sale un montón de información que esto ha facilitado mucho, o va facilitando mucho la visibilización de estas personas. Hay documentales, hay películas, y todo esto se aleja un poco del estereotipo que tenemos todos de mujer trans, ¿no? Dedicada a la prostitución, dedicada al mundo del espectáculo, y está facilitando mucho la cosa. Y además que en los últimos 10 años hay un activismo de personas trans diciendo, pero ¿qué os pasa? ¿Qué daño hacemos queriendo ser quienes somos, ¿no? Entonces, todo esto, yo creo que ahora estamos en un momento bueno de que, bueno, hay muchas asociaciones, y en el caso, por ejemplo, de menores, hay una asociación muy interesante que se llama Crisalis, ¿vale? Que es una asociación estatal y que hay también una representación en Cataluña. Empezó hace, me parece, unos 2 años con 4 o 5 familias. En este momento son 80 familias asociadas y cada semana reciben gente. Y bueno, Crisalis nos los mandan a nosotros los mandamos a Crisalis, ¿no? Porque hacemos un poco, cuando hay esta situación en la que ya los padres ven caer por su propio peso, y tienen un miedo enorme los padres, ¿no? De lo haré bien, bueno, yo quiero que sea feliz, pero ¿cómo lo hacemos en la escuela, ¿no? Entonces hacemos, digamos, en estos pequeñajos, primero siempre les presentamos unos padres que estén en una fase un poco más evolucionada y que ya hayan hecho la socialización de su pequeñajo o pequeñaja en su identidad sentida, ¿no? Y también pues les ofrecemos, por ejemplo, ir a la escuela, hablar con el claustro, y les ofrecemos un poco estrategias, porque no siempre es tan fácil como tú sentarle y decir, pero tú a partir de ahora quieres ser niño. Esta es una frase que para una persona que se siente niño, pero ¿qué me estás preguntando? Si yo soy un niño, ¿no? O sea que muchas veces cuando les preguntas esto tan directamente, cuando llevan pues igual 4 o 5 años oyendo que son niñas, y tú le dices, pero ¿tú quieres ser niño? No, es como, no me has entendido en absoluto, es que yo no quiero ser niño, es que yo soy niño, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces se crean como rabias, ¿no? Y y además que a los padres también les agobia, ¿no? Entonces a veces tenemos juegos, ¿no? Hemos inventado una serie de juegos, el juego que es un juego de prendas del cambio de nombre y género, o sea, todos nos cambiamos, estamos varios niños, varios adultos, tal, todos nos cambiamos el nombre y el género, y entonces, pues bueno, si yo te dirigiera a ti, pues me dirijo como chico, y a ti te dirijo como chica, ¿no? Y entonces, pues bueno, siempre les digo a los padres, mirad a los ojos a vuestro pequeñajo, ¿no? Cuando le nombréis en el nombre que ha elegido, que es femenino, claro, o masculino, dependiendo tal, y le trates en el género en que se siente. Es mágico. O
sea, es un juego mágico. Y luego, cuando acaba el juego, decir, qué divertido ha sido el juego y tal, ¿te gustaría que en realidad fuera así siempre? Y es, bueno, luego hay que decirle, un poquito que lo hemos de preparar, porque esto no se va a... Porque si no, ya coge la falda, se va al día siguiente a la falda al cole y tenemos un lío, ¿no? Bueno, pero esto es una muestra que a los padres, o por ejemplo también tenemos, a veces hacemos para niños un poco más mayores lo que es la mochila secreta, que nos permitirá hacer un viaje secreto, ¿no? Y dentro de la mochila pondremos toda la vestimenta o las cosas que nos apetecen, ¿no? Y nuestra identidad, y un día nos iremos lejos de donde nos conoce nadie y aquel día haremos el viaje secreto y saldré de casa vestido de no sé qué, pero luego me vestiré como yo quiera, haré lo que yo quiera en todo el día y también es mirar un poco la felicidad de que el niño, claro, que esto suele ocurrir normalmente hacia los 5 o 6 años, muchos es que ya no pueden aguantar, ya no quieren ir al cole, porque claro, si tú en tu casa le permites una serie de roles, de expresiones de género y tal, pero luego en el cole todo cambia, es que imaginaron la esquizofrenia de un niño de 5 años en que en casa le permites un montón de cosas, pero le dices, no, pero de puertas afuera no. Entonces, bueno, empieza malestar, no quiere ir al cole, dolores de barriga, dolores de cabeza, malos sueños, ¿no? Y empiezan toda una serie de sintomatología que si no la relacionas con esto puede llevar realmente ya a tratamientos psicológicos, a bastantes líos posteriores, ¿no? La verdad es que la socialización, si tenemos ahora unos 70 niños socializados pequeñajos en las escuelas, es una maravilla, ¿no? Porque normalmente vamos al claustro de profesores, indicamos 4 estrategias que han de hacer, cómo se han de comportar un poco los profesores, cómo decirlo a los compañeros de la clase, cómo... Esto, claro, daría a un curso de 20 horas, ¿no? Pero, digamos, más o menos les tal y en 15 días están los niños socializados, súper felices, un mail de los padres diciendo, bueno, está súper mega feliz. Pasan siempre una etapa al socializarle, que yo siempre se lo digo a los padres, de hiperfeminización o hipermasculinización, ¿no? Digamos, como de reafirmación de su identidad, es decir, ahora me dejas ir como niña, no voy a ir como una niña normal, o sea, yo voy a ir con mis frofros, con mis 20.000 cosas, con todas mis Barbies, ¿no? Pero esto también es normal y es una fase típica, que luego, bueno, hay que ir relajando diciendo, hay otros modelos de mujer, o sea, no todas las mujeres van con frofro, pero bueno, que es, también les digo a los profesores que no se pongan muy cañeros con ser progres y decir que las mujeres también no sé qué, porque no es el momento, ¿vale? El momento ha de disfrutar de su reconocimiento social en su identidad y ha de disfrutar de reafirmar un poco quién es y de que su entorno la reconozca como es, ¿no? Las personas viven muy muy felices hasta la pubertad, que es otro momento duro, ¿no? Porque hay todo el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Esto daría para otra clase, ¿no? La intervención que hacemos, digamos, cuando empieza a despertar el cuerpo y para que respeten su cuerpo y para que quieran su cuerpo y para que vean su cuerpo como deseable y para que vean su cuerpo como un cuerpo absolutamente correcto y no equivocado como a veces se dice, etcétera, etcétera. Pero es una lucha dura con los padres y con los niños y realmente médicamente podemos dar una medicación para parar todo esto y que no se desarrolle también, ¿no? Y el hecho de que haya una pequeña solución hace que, bueno, gran parte de estos padres y de estos pequeñajos vayan a bloquear pubertad y a que esto no se desarrolle, ¿no? Sería un poco el modelo. Claro, esta es la película buena, pero si no hay una película buena, es decir, una persona con poquita autoestima, con poca capacidad de expresión, yo diría más bien sumiso, con muchas ganas de agradar a los demás, a la 25 vez que tú dices, quiero una falda, y dices, no, los niños no llevan tal, y además alguna vez un entorno bastante hostil, pues todo aquello puede bloquearse de una manera tremenda. O sea, hay personitas que a los 5 años que tienen esta capacidad de expresar y otras personitas que dicen, esto no es posible, o sea, en esta sociedad hay niños y niñas, a los niños les toca eso, a mí me toca eso, y bueno, para adentro, ¿no? Pero esto se puede hacer con un cierto equilibrio, pero la mayor parte de veces se hace con muchos desequilibrios, y entonces aparecen pequeñajos que han sido como muy normales, como evolución personal, y que de repente se aíslan socialmente de los otros niños, de las otras niñas, empiezan a no estudiar en el cole, empiezan a tener accesos de agresividad o de rabia, ¿no? Y bueno, y aquí ya empezamos una película
como, bueno, en la que ya entran diagnósticos psiquiátricos, evaluaciones, por no reconocer un poco la identidad de esta persona y porque esta persona la ha bloqueado. Claro, si una persona lleva con esta identidad muy bloqueada, y os explicaré el caso, yo creo que es uno de los casos más bonitos que hemos tenido en Transit, que fue de una persona, ¿no?, con categoría hombre biológica, que vino a los 17 años, ¿no? Y explicaba que a los 5 años, la madre explicaba que a los 5 años ella ya fue a un psicólogo a decirle que tenía un niño súper femenino, pero que veía que era excesivamente femenino y que le gustaban mucho las cosas de mujer. En el momento en que apareció este psicólogo le dijo que sobre todo no la motivara a seguir por esta vía, que la rectificara, tal, ¿no? Psicólogos psiquiatras desde los 5 años, desde los 5 a los 17, 7 ingresos psiquiátricos, 20 intentos de autólisis, ¿vale? Hasta el momento en que en un ingreso psiquiátrico esta persona dice que, bueno, que se siente mujer, ¿no? En aquel momento se actúa, viene, ¿no? Y es una persona que con un deterioro, que era una persona que decía que de su adolescencia no se acordaba de nada, porque le preguntaba por la pubertad, no me acuerdo de nada, he estado empastillada durante 7 años, pues empezar lo que fue todo el tratamiento hormonal, el acompañamiento, su madre, claro, estaba feliz. Estoy sufriendo por esta persona desde los 5 años. Si sale esto y esto es lo que la va a hacer feliz, adelante con todo, ¿no? Tuvo mucho soporte familiar, también hizo acompañamiento psicoterapéutico y 3 años después, bueno, había abandonado la ESO por bullying y por faltas y ausencias por toda su enfermedad y bueno, y ahora está estudiando, ¿no? Quiere entrar en la universidad, lleva 3 años feliz y tiene muchos déficits por todo lo que ha pasado, pero es una persona que no tiene nada que ver con la persona que era, ¿no? O sea que, bueno, que las historias pueden ser muy variables y yo creo que como profesionales yo os diría que siempre tenéis que validar lo que dice la persona. O sea, en identidad nadie se equivoca. Puede estar confuso. O sea, por ejemplo, esta tarde mismo he visto a una persona que no conocía de nada, se había atendido 2 veces con la psicóloga, pero yo no la conocía de nada, que decía que se iba a suicidar, ¿no? Se iba a suicidar porque no es capaz de salir, 37 años, categoría biológica hombre, y está tan confuso respecto a su identidad que no se ve ni como mujer ni como hombre, pero no es porque tenga digamos, esté en el sexo, no binario, digo yo me cargo los hombres de las mujeres, soy quien soy, no. Porque realmente tiene una confusión, madre católica, muy dependiente de los padres, 20 años de toxicomanías, y no tiene fuerza para salir de las toxicomanías porque yo lo que quiero es cuando llego a casa emborracharme y olvidarme de esto y morirme, ¿vale? Claro, estos son los casos más duros. He dicho que me dé 6 meses. Si se quiere suicidar en 6 meses, vale, pero que estos 6 meses vamos a hacer algo, ¿no? Pues no sé si lo hará o no, yo no soy maga, o sea que no lo sé, pero llegan con una gran confusión, ¿no? Porque no es tan fácil autoidentificar quién eres cuando llevas como 20 años intentando, bueno, retener aquello que sientes, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la pubertad es bastante típico, y esto nunca se puede ser simple ni simplificar porque las personas somos muy complejas, ¿no? Pero una persona, o sea, categoría hombre, con un recorrido durante la infancia muy femenino, que se hipermasculiniza en el momento de la pubertad, o sea, que empieza a hacer pesas, empieza a cortarse el pelo, empieza a hacer musculación y tal, cuidado, ¿vale? Es una persona probablemente que está intentando jugar el papel que se espera de él, y yo tengo muchas personas que han dicho, bueno, yo es que hacía eso para alejar a la mujer que yo tenía dentro. Pensaba que si realmente me ponía en plan mancho, ¿no? Y muchos chicos trans, ¿no? También decían, mira, pues yo en la pubertad llevaba una melena rubia hasta aquí, tops y tal, para alejar a este hombre que yo sentía en mí. Porque yo lo que quería era gustar y quería que todo mi entorno estuviera cómodo conmigo. Y yo veía que si tenía comportamientos como muy masculinos el chico trans o muy femeninos la chica trans, pues no era aceptado por el grupo. Y como no era aceptado por el grupo, lo intenté tal, ¿no? Por eso, cuando vienen ya en etapas
de edades más adultas pueden tener muchísima confusión. Y nosotros siempre les decimos, a ver, nadie viene a Transit si no tiene un tema de identidad. Nadie. O sea, yo no he visto nunca que un hombre se me acerque diciendo, me siento hombre, pero vengo aquí para ver si mi identidad es femenina. Nunca, ¿no? O sea que las personas que vienen son personas que le han dado 1000 vueltas, han visto 1000 documentales, han visto 1000 youtubers, ¿vale? Explicando cosas, pero tienen un miedo atroz a dar el paso, ¿no? A aceptar esto que son. Y de hecho hay personas que vienen, que hacen toda la fase de autoidentificación con nosotros, que les acompañamos, ¿no? Decíamos, el acompañamiento psicoterapéutico es básicamente para las personas que tienen dificultades o confusión en autoidentificarse, muchas veces por miedos del entorno. A veces les intentamos hacer ver, por ejemplo, en una isla, yo siempre les pongo el ejemplo de, por ejemplo, imaginaos una isla utópica, ¿vale? Una isla utópica en la que tú, allí el género no importa, si eres hombre, si eres mujer, qué tipo de aspecto tienes, y tú te puedes presentar con un nombre masculino, con un nombre femenino, ser tratado, o sea, con un nombre femenino y ser tratado en masculino, o ni masculino ni femenino, y además a la entrada hay una máquina mágica, ¿no? Podemos apretar unos botones y nos cambia el cuerpo como queremos. Y esto es reversible, ¿eh? Digamos, podemos entrar una semana después y hacerlo distinto. ¿Qué harías? ¿No? Y esto, bueno, les da la... hombre, ahí sí que lo haría. Entonces, lo que tienes es miedo o transfobia interiorizada, ¿no? Tienes miedo, entonces trabajemos el miedo. No es que tengas dudas de tu identidad, simplemente tienes miedo. Pero es normal tener miedo. Imaginaros cualquiera de vosotros que sintiera eso y que lo va a decir a su pareja, que lo va a decir a sus hijos, que lo va a decir a sus padres, ¿vale? Lo va a decir en el entorno laboral, ¿vale? Entonces, por eso, hay gente que dice, pues ahora ya sé quién soy, y súper bien, pero no lo acepto, y me quiero dar un año para lograr eso. Bueno, inténtalo, es válido, o sea, es válido que lo intente. Es tu camino, ¿no? Digamos, evidentemente no puedes iniciar un camino si tú no te sientes con fuerza de hacerlo, ¿no? Y el último punto, de la visibilización social, que es realmente complicado, ¿no? La mayor parte de personas primero lo dicen de una manera, casi siempre eligen a un hombre gay o una mujer lesbiana, ¿no? Que tengan en su entorno, ¿no? Alguna amiga, algún amigo, que sepan que todos estos temas son un poquito más abiertos, ¿no? Y lo dicen. Y lo van haciendo progresivamente. La suerte es que cuando no hay mucha implicación emocional, que cuando no hay una implicación emocional padre-hijo o pareja de 15 años o tal, pues claro, un amigo te viene y te dice esto, y a menos que seas muy cerrado, le dices, pues para mí serás mi amigo, o serás mi amiga, serás lo que sea, ¿no? Me parece bien. Esto es muy útil porque cada persona que les dice, para mí se continúa siendo igual. Evidentemente se encuentran con alguien que dice, pero tú estás loco, pero esto no puede ser, pero seguro que te confundes, esto también sucede. Pero en general no mucho, digamos, dentro de personas que tienen un lazo afectivo con aquella persona, pero no un lazo emocional muy potente. Casi siempre el terror son los padres, o la pareja de 15 años, o tus hijos de 8 y 7 años, ¿no? Te dicen, mira, pues no soy papá, que soy mamá, lo siento, ¿no? Entonces, digamos, casi siempre hacen una aproximación, ¿no? de decirlo primero a una cuanta gente, cada persona a la que se lo dicen les da más fuerzas para decirlo a la siguiente, ¿no? Y muchas veces en esta fase, pues, también les planteamos estrategias desde escribir lo que sienten, ¿no? Y no decirlo verbalmente. Decirlo verbalmente es muy duro, o sea, sentar a un padre y una madre, os he de decir algo, y esto, ¿no? Es como complicado, y además los padres seguro que reaccionan, porque yo siempre le digo, mira, lo primero que te digan tus padres el primer mes no va contigo, no es nada personal, es su desconocimiento, es su miedo, es su imposibilidad de entender qué te está pasando, ¿no? Y por lo tanto buscarán justificaciones de que, claro, veis con los amigos que vas que son tan rarísimos, cuando tú los has buscado porque es tu tribu, o, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre le digo, no, a ver, se lo puedes decir por carta si realmente te da tanto yuyo, una carta muy bien escrita, que la puedes repasar, que la puedes valorar, siempre desde el corazón, ¿no? Hay quien
Y dice, ¿cómo se lo dijiste a tus padres? Yo les dejé un libro que se llamaba Transexualidad. Dejé por casualidad un vídeo en la pantalla del ordenador, ¿no? Los padres son tan cotillas, ¿no? Para que lo vieran. ¿No? De un chico trans, yo sé qué, a ver si les daba un poco la pista, ¿no? Es decir, que bueno, pero es fuerte. Evidentemente, por desgracia, la mayor parte de padres pasan un proceso que llamamos el proceso de transición secundaria, ¿no? Es decir, claro, yo siempre les digo, sí, tú te has descargado la mochila, bueno, ya se lo he dicho, ¿cómo lo llevan? Hombre, no muy bien, pero bueno, tampoco ha sido tan mal como me esperaba. Sí, claro, ahora tú te has quitado la mochila de piedras y le has puesto a tus padres, ¿no? Entonces ya tienes a los padres que vienen, pero siempre les decimos, a estos padres no lo entienden, necesitan que vengan a hablar, ¿no? Y también hacemos sesiones con los padres para explicar qué es esto de la identidad y quitarles los miedos, ¿no? Bueno, pueden ser, también les presentamos a otros padres que estén con hijos más o menos de la misma edad y que estén un poco más evolucionados, ¿no? O sea que hacemos mucha red entre todas las personas trans y los familiares de personas trans para dar apoyo, ¿no? Y esta es un poco la suerte del modelo, ¿no? Que nosotros solos podríamos llegar a muy poca cosa porque tenemos las horas que tenemos limitadas, pero tenemos una red de personas a las que hemos atendido que en cuanto escribes y dices, oye, necesito que tenga una persona muy solitaria, que está muy confundida y que necesita ver una persona trans real, ¿no? Y que está viviendo y siendo feliz. Simplemente tan fácil como esto, ¿no? Esto da como fuerza para... Pero también he de decir que, bueno, que tenemos chicos de 16 años o chicas de 16 años viviendo en la calle porque sus padres los han expulsado de casa, tenemos parejas que se rompen, tenemos hijos que no quieren ver a sus padres ya más, es decir, que también, digamos que hay dolor, pero todo esto es transfobia, por el sistema sexo-género binario que no nos hace ver que son necesidades personales y que la persona continúa siendo la misma, simplemente modificará un poco su cuerpo, le tendremos que llevar en femenino o en masculino, que al principio nos equivocaremos, pero que no va más allá de eso, ¿no? Bueno, y un poco para, ya iremos acabando, ¿no? Un poco para que veáis esta consulta de ginecología que yo la hacía para hacer citologías en hombres trans y para todo eso, en que se ha convertido, ¿no? Empezaron a venir personas trans y el boca a boca fue funcionando de tal manera que el primer año tuvimos menos de 100 personas al año, que ya de unido yo no esperaba que hubiera tanto, pero este último año hemos tenido 530. ¿no? O sea que esto va aumentando y no sabemos, siempre nos preguntamos si habrá techo o no habrá techo, pero si es un 1% de la población creo que quedan unos cuantos por venir, ¿vale? Luego también otra cosa clásica, ¿no? Que en todos los libros clásicos que hablan de identidad de géneros no normativas dicen que 2/3 de las personas trans, es decir, de las personas con identidad de género no normativa son mujeres trans, persona catalogada como hombre biológico pero que se considera mujer, ellos siempre se denominan en su identidad sentida. Esto era así el primer año, o sea, lo rosa son mujeres, lo azul son hombres trans y lo naranja serían personas que no se definen muy bien ni como hombres trans ni como mujeres trans, ¿no? Vemos que en el año 2016 ya el 50% eran hombres trans y 50% mujeres trans. De hecho, en todo el mundo ha pasado lo mismo. Muchas de las mujeres que se habían colocado en la categoría lesbianas masculinas, ¿vale? Y esto les daba una cierta situación donde se identificaban y les causaba pocas complicaciones, a la que se enteraban en el círculo de lesbianas que una empezaba el tratamiento hormonal masculinizante, les venía con un revuelco de decir, bueno, es que igual yo también, y realmente hacían su proceso, que no es un proceso corto, de sí, no, lo seré, no lo seré, hablar, búsqueda de información y tal, y al final se han definido porque realmente la visibilización de mujeres trans las tenemos, aunque con un estereotipo muy de prostitución y tal, pero la referencia de hombres trans realmente era más desconocida, ¿no? Entonces,
bueno, estamos viendo, por un lado, que se están igualando, y eso es normal, o sea, si el 50% somos hombres y 50% mujeres, pues normal que haya 50% de hombres trans y 50% de mujeres trans, ¿no? Lo cual quiere decir que no hay un tránsito más habitual. Y también lo que ha crecido mucho, o ha crecido bastante, son las personas que no se definen, o sea, que ellos consideran que tienen una identidad no normativa, es decir, no se sienten a gusto con el género o con el sexo que se les ha otorgado al nacer, pero no llegan a definirse como trans. Pues se definen como género fluido, como neutros, como andróginos, como, bueno, 1000 categorías queer, bueno, 1000 categorías distintas en las que acompañamos pues si necesitan tratamiento hormonal o no, que no todos lo necesitan. Y otro fenómeno espectacular es el de los pequeñajos, ¿vale? O sea, el primer año, en 2013, vino solo una persona menor de edad, y era una persona que le faltaba un mes para hacer 18 años, y dijo, yo a los 18 empiezo hormonas porque ya soy mayor de edad y tal, y este último año han pasado por unos 150, ¿vale? Menores de 18 años. O sea, que es un fenómeno que está creciendo, y yo pienso que la visión de los profesionales sobre todo es validar, entender que estamos en un mundo muy transfóbico, entender que estamos en este mundo binario que niega su identidad y que por lo tanto es normal que tengan dudas, que tengan confusión, y acompañarles siempre diciéndoles que es normal lo que sienten, porque es un efecto de la sociedad, no es un efecto de que ellos tengan dudas en su identidad, es un efecto de que si todo lo que recibes pone en duda que esto pueda existir, es evidente que tú también pones dudas, ¿no? Entonces me gustaría, como quedan unos 10 minutos, bueno, que preguntéis con toda la curiosidad que queráis, de lo que queráis. No hay, si alguna cosa la decís mal, yo os la rectificaré, porque cómo denominamos las cosas es importante, y a veces las cosas las denominamos por costumbre, pero pueden discriminar o hacer daño a estas personas, pero no con ánimo de decirlo, decís mal, sino un poco de enseñaros que el lenguaje también es importante.